Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y fundamental, el cual es la importancia de la familia. Padres desobligados. Un título fuerte, sin embargo, es la triste realidad. En estos tiempos se le ha perdido la importancia al significado de la familia. Amén. Y en oración el Señor nos hizo ver cuán importante es la familia y también que hay una consecuencia cuando no llevamos un buen control sobre nuestra familia. Amén. Porque vamos a dar cuentas. Como texto base, como versículo base, me gustaría ir a Proverbios 22, 6 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. En dos líneas de este versículo, hermanos, dice tanto. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. La vida es como un camino, hermanos, es como una vereda, una senda. Dice el Señor, instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir esto? Instruye al niño en su vida, en la vida que va a llevar. Hay dos caminos, el camino amplio que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la salvación. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Entonces debemos instruir a nuestros pequeños conforme a la palabra de Dios, llevándolos a Cristo, hermanos. El único camino correcto es Cristo. Dice la palabra, instruye. El instruir conlleva el dedicar tiempo, el hacer un esfuerzo, el discipular. Amén. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Yo recuerdo que hace tiempo yo le decía a mi esposa, es que yo estoy orando al Señor porque me gustaría tener alguien a quien discipular. Y pasa el tiempo y el Señor me hizo ver que realmente ya tengo un discípulo y está en casa y es mi hija. Amén. Entonces tenemos a veces el sentir, ¿verdad? de que queremos compartir la palabra y demás. Y está bien, no digo que no digo que esté mal, está muy bien. Pero debemos de empezar en casa. Debemos empezar con nuestros hijos, con nuestra familia. Hacer un altar familiar, en este caso, significa leer la palabra en familia. Instruirse, no esperar a que sea célula o no esperar a que sea domingo para el servicio de la iglesia. Amén. Entonces, el instruir al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dicen por ahí el dicho, ¿no? Muy común que árbol que... ¿Cómo va, amor? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿no? Es un dicho popular, pues sin embargo, tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque cuando un niño no es instruido en la palabra de Dios, empiezan a ser como un árbol chueco. Generalmente cuando un árbol empieza a nacer, ustedes y aquellos que se dediquen a la jardinería y demás, saben que cuando un árbol empieza a crecer, su tronco es delgado, es endeble, es débil. Y cuando ven que se empieza a enchuecar, ponen un palo, lo amarran para que éste se enderece y empiece a crecer correctamente. Sin embargo, cuando dejan que nazca, que siga creciendo de una forma sesgada, chueca, torcida, luego es por eso que vemos árboles que tienen figuras muy pandeadas, ¿no? Muy torcidos. Y ya grueso el tronco, ya es muy difícil que se enderece. Es imposible, físicamente hablando, es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo era un árbol choco, hermanos, en el cual había muchas cosas malas en mí. Y aunque siga habiendo defecto en mí porque estamos en carne, sin embargo el Señor, eso torcido lo enderezó. Amén. Entonces, hermanos, la importancia, ¿para qué esperarnos a ver a nuestros hijos ya su vida torcida en malos caminos? Sino que el Señor quiere que cuando sean pequeños, nosotros empecemos a instruirlos, amén. Que empecemos a corregirlos si es necesario. ¿Quieres comentar algo, amor? Y es algo real de lo que estamos hablando en este momento, porque muchas veces dejamos a nuestros hijos que los críe el mundo. Y entonces ahí nos hacemos la pregunta, nosotros como padres cristianos, ¿vamos a permitir que los críe el mundo o los vamos a educar nosotros bajo la palabra de Dios? Es muy importante que a nuestros niños desde pequeños les inculquemos el amor a Dios.
¿Por qué? Porque eso les evitará gran sufrimiento cuando lleguen a una adolescencia, porque sabrán tomar decisiones que serán de bendición para su vida y no decisiones que les llevarán a arrepentirse. Que en nuestro caso, como crecimos a lo mejor nosotros sin Cristo, pues cometimos muchos errores en esa etapa de adolescencia a juventud. Cometimos muchos errores que tal vez nuestros hijos, ya como descendencia nuestra, pues van a evitar a través de la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Justamente el amor a Dios es primordial que le inculquemos a nuestros hijos a amar a Dios. Amén. De hecho, es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Vamos a Salmos 127:3. En este versículo, el Señor nos muestra de dónde vienen nuestros hijos. Amén. Dice Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? Sabemos que comúnmente cuando dicen, bueno, te heredaron, no sé, por ejemplo, una casa, ¿no? Te heredaron unas tierras, te heredaron un coche, ¿no? Algo te heredaron. ¿Qué significa la herencia? Es algo que realmente no era tuyo. Una herencia no es que te haya pertenecido. Inicialmente una herencia no te pertenecía. De igual forma, nuestros hijos no nos pertenecen, no son de nosotros. Yo recuerdo cuando era pequeño, que muchas personas decían, déjalo, déjame, son mis hijos, yo sé cómo los crío, ¿no? Y uno escuchaba eso. Sin embargo, la verdad es que no son nuestros, no podemos hacer lo que se nos antoja con ellos. Dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dios nos los dio como herencia. ¿Para qué? Para que los cuidemos, para que los hagamos prosperar en el aspecto espiritual. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros hijos son de gran importancia para el Señor. Dios los tiene en gran estima. Son sus pequeños. Yo recuerdo en el Evangelio, ¿no? Cuando muchos de sus discípulos querían impedir que los niños molestaran al Maestro, a nuestro Señor Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Y no se lo impidáis. Entonces, de los niños es el reino de los cielos. El Señor, tal vez uno, en la forma en la cual fue criado, hace menos a los niños. Sin embargo, son de gran estima para el Señor. Son muy importantes. Tan importantes son, creo yo, que por eso dice la palabra del Señor, que no podemos entrar al reino de los cielos sin que nos hagamos como niños. Tenemos que hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Son un modelo a seguir sinceramente. Entonces, ¿por qué? Porque un niño no tiene malicia. Cuando tú va creciendo ese niño, no tiene malicia, no tiene corrupción en su mente. Uno se va manchando conforme va creciendo, si no fue educado correctamente conforme a la palabra. Y aun cuando esté en el camino del Señor, llega a haber, ahora sí que situaciones en las cuales se llega a ver afectado por los amigos, por la escuela, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, aquí para entender, hermano, no son nuestros, son de Dios y tenemos que cuidarlos. Y sobre todo que Dios los ama. Nuestros hijos son tesoros preciados para Dios. Y lo que Dios espera de nosotros como padres es que los instruyamos en su camino para que les vaya bien. De hecho, por eso el Señor deja en su palabra que el hijo respete al padre para que tenga largura de días. Igual que el padre ame al hijo y que no lo haga desesperar, para que también haya esa armonía y ese respeto entre padre y hijo y padre. Sí, amén. Acompáñenme, por favor, hermanos. Vamos a Mateo 24:45. Aquí la palabra del Señor nos enseña que somos como siervos. Somos siervos ante los ojos de Dios. Dios nos ha hecho siervos para servirle. También nos ha hecho hijos, ¿verdad? Hay muchos títulos para aquel que acepta a Cristo. Dios nos llama a sus amigos, nos llama sus hijos, sus siervos. Pero en Mateo 24:45 vamos a ver lo que es el ser un siervo. Amén. Un siervo, y lo vamos a aterrizar conforme a la familia.
puesto que, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Que Él no vino a ser servido, sino para servir. De igual forma, en la familia, hermanos, no estamos para ser servidos, porque a veces llegamos del trabajo y queremos llegar a casa y que nos sirvan, ¿verdad? Sin embargo, dice el Señor, no, no estoy aquí yo para que me sirvan, sino para yo servir. Y no es mayor, ¿verdad? El siervo que su amo. De igual forma, hermanos, nosotros no somos mayores que el Señor. Nosotros tenemos que ser igual imitadores de Cristo, entonces también tenemos que servir. Pero hay una consecuencia cuando no estamos sirviendo correctamente. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta es la parte que todos queremos llegar, a la cual debemos de anhelar llegar. Somos unos siervos y Dios quiere que seamos fieles y prudentes. El ser buenos mayordomos. Amén, el ser buenos mayordomos. El ser fiel y prudente implica tu actitud, tu comportamiento, la forma en la cual estás llevando a tu familia. Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál alimento? Hay alimento, hermanos, ciertamente que ponemos sobre nuestras mesas para comer. Sin embargo, hay un alimento espiritual que Dios quiere que demos a nuestras familias, y es su palabra. Amén. Que estemos dando de continuo ese alimento a nuestras familias, tanto llevándolos a congregarse como también en casa, en todo tiempo. Amén. Sin embargo, cuando hay un servicio en la familia erróneo, ¿qué quiere decir esto? Cuando el padre, la madre o ambos están haciendo un mal trabajo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? O están ausentes. Dice la palabra del Señor en el 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es tremendo, hermanos, pero es la verdad del Evangelio, amén. Dice la palabra que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi siervo tarda en venir, ni siquiera, mi Señor tarda en venir, ni siquiera lo tiene que decir con la boca, sino que lo piensa en su corazón. Si una persona ya puso en su corazón la idea de mi Señor Jesús tarda en venir, ¿qué significa esto? Escuchamos todos y tenemos el mensaje de Dios que Cristo viene pronto. Amén. Sin embargo, muchos han sentido en su corazón que el Señor se ha tardado, ¿no? Pero sin embargo el Señor no se tarda, sino que llegará en el tiempo preciso. Amén. Toda la profecía se tiene que cumplir. Sin embargo, ahorita nos está dando tiempo el Señor, pero el siervo malo empieza a maquinar en su corazón y decir, es que mi Señor Jesús tarda en venir. Y porque tarda en venir, empieza a perder el temor a Dios, empieza a perder el temor a obedecer a Dios. Inclusive dice aquí que empieza a golpear a los consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Esto se puede interpretar como en la familia, cuando la mujer, la madre o el padre o ambos, empieza a haber agresión tanto del hombre a la mujer como a la mujer al hombre, física y verbalmente, exactamente, porque también con las palabras uno puede agredir. Y también a los hijos, cuando el padre de familia o la madre o ambos empiezan a golpear a sus hijos sin razón ni justificación, a veces nada más porque tuvieron un mal día y empiezan a golpear a sus hijos. El Señor no le agrada el comportamiento cuando una persona empieza a agredir a su familia. Amén. Sí. Cabe mencionar que no estamos justificando el agredir a nuestros hijos físicamente. Sí, amén. Entonces, aquí el Señor nos muestra que este siervo malo empieza a corromperse. Dice que aún come y bebe con los borrachos. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a juntarse con malas compañías, que ya no cuida de su vida espiritual,
sino que la ha abandonado, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla acerca del lloro y el crujir de dientes, habla acerca del infierno. El Señor no condena a nadie, sino que uno mismo se condena cuando se aparta de la verdad de Dios, cuando uno empieza a transgredir a la ley de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús ama la familia, ama a todas las familias y quiere Él que toda familia prospere, que toda familia sea bendecida. Amén. Él quiere restaurar. Cuando Jesús llega a una casa, la familia tiene que restaurarse. Como es una alabanza, ¿no? Que la familia tiene que restaurarse. Realmente, hermanos, el Señor es vida. El Señor quiere corregir, quiere enderezar lo torcido. En experiencia propia les puedo decir, sé que aún faltan muchas cosas que mejorar en mi persona, ¿no? Día a día, uno tiene que ir reconociendo sus errores. Sin embargo, les puedo decir que años atrás, cuando antes yo no estaba en Cristo, mi situación era sumamente deplorable. Y el Señor, a ambos, mi esposa y a mí, nos ha enseñado que deben cambiar las cosas en casa. Nos ha enseñado cómo educar a nuestra hija, nos ha enseñado cómo es que debemos de llevar las cosas en la familia. Amén. La prioridad que es Dios, familia, ministerio y lo demás. Exactamente. Hay una prioridad y esa la debemos de emplear en nuestra familia, porque el dejar a nuestra familia hasta el último no es correcto, hermanos. Ciertamente es importante inclusive el servir en la iglesia, porque esto no va solamente a las personas que no conocen a Cristo, sino también a aquellos que ya conocen a Cristo. Porque a veces nos involucramos mucho en los asuntos de la iglesia y creemos que por servir ya somos aceptos y que podemos hacer y deshacer y no pasa nada porque servimos. Pero no, eso es un error. El Señor ciertamente quiere que sirvamos, pero antes de ser servidores tenemos que ser aprobados por Dios. Y esto implica que nuestra familia sea agradable. Así como somos en casa, seamos en la iglesia. Porque cuando vamos a la iglesia no maltratamos a la esposa, ¿verdad? Ni tampoco la esposa ofende al marido, ni los hijos hacen cosas que no, sino que todos se portan bien en la iglesia, ¿verdad? Entonces, de igual forma, así como nos portamos en la iglesia, debemos de ser en la casa, en el trabajo, en todas partes. Y tratar de reconocer constantemente nuestros errores. Amén. Y estoy consciente que todos tenemos problemas con ese tema. El tener la paciencia a los hijos, el tener la paciencia al esposo, a la esposa. Pero todo eso se logra clamando a Dios, pidiéndole al Señor en oración, haciendo ayuno si es necesario, intercediendo por nuestra familia también para que ellos también, Dios, obre en sus corazones. Y es necesario que nos metamos en oración por nuestras familias, interceder constantemente por nuestro esposo, por nuestros hijos, porque sabemos que el diablo, dice la palabra de Dios, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es importante que nosotras, mujeres, padres, nos levantemos como intercesores por nuestros hijos y no dejar que sea el mundo el que los llame, sino que ellos tengan la convicción, primeramente, de aceptar a Cristo en su corazón. Segundo, de amar a tus padres, respetarlos, igualmente a nosotros como padres. Pero eso se logra con ayuno, con oración, intercediendo, clamando al Señor por nuestras familias. Más si tenemos adolescentes que tal vez anden en malos pasos. La palabra de Dios dice que Él perdona, que Dios perdona aún a los pecadores. Si nosotros clamamos por nuestros hijos, aún anden en vicios, anden en malas compañías, sabemos que están en pecado, sabemos que Dios va a interceder por ellos, porque no hay una oración que el Señor deseche. El Señor tiene misericordia, aún sin ser merecedores, el Señor tiene misericordia de nosotros y la puede tener de nuestros hijos. Amén. Ahora, hermanos, un punto importante, el no ser piedra de tropiezo. Vamos a Marcos 9:42. ¿Me apoyas con la lectura, amor, por favor? Amén. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Amén.
Aquí la palabra de Dios nos enseña que no debemos de hacer tropezar a los pequeñitos. Los pequeñitos son nuestros hijos. Y también inclusive personas pequeñas en la fe, ¿verdad? Aquí, hermanos, nuestros hijos son pequeños de Dios. Como vimos, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios dicta juicio para aquellos que son piedra de tropiezo para esos pequeños. Hoy día, hermanos, lamentablemente la familia se ha abandonado de tal manera que Dios nos hizo entender, que nos dijo en oración, que realmente Él está en contra de aquellos que abandonan a sus familias. Amén. Uno puede ser piedra de tropiezo cuando abandonas a tu familia, cuando el hombre sale de casa y deja a los hijos, deja a la esposa, los deja a merced del devorador, los deja a merced del enemigo para que los desvíe, los destroce, para que los engañe. ¿Y cuántos niños no hemos escuchado que crecieron y se hicieron adictos, se hicieron de muchos vicios, o que cayeron en malas compañías? Amén. Malas compañías que los llevaron a tomar decisiones que estropearon sus vidas, inclusive los llevaron a la muerte o están en la cárcel. O personas que inclusive de pequeños, porque fueron abandonados, fueron ahora sí que expuestos a personas que abusaron de ellos, física y psicológicamente. O que cayeron en depresión. Personas que han sido abandonadas caen en depresión, hermanos, caen en depresión, en tristeza y llegan hasta el suicidio. Entonces, fíjense cuántas cosas pasan con los pequeñitos cuando se les deja solos. Y no solamente de los pequeños, también del marido que deja a su mujer, la deja expuesta. ¿Qué pasó con Eva cuando estaba sola? Fue engañada por la serpiente, ¿no? Hay un peligro, no debemos dejar a nuestras esposas solas. Entonces, hermanos, el Señor quiere que tomemos la familia en serio. Quiere que pongamos una simiente fuerte. Dice la palabra del Señor. ¿A qué compararé? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esta generación que edificó su casa sobre la roca, se lo compararé con un hombre prudente. Entonces, significa, hermanos, que Dios quiere que haya arrepentimiento. Primero que nada, que reconozcamos que hemos fallado, que no estamos haciendo las cosas bien, que necesitamos a Dios. Si hoy Dios te ha hablado, entonces yo te animo, hermano o hermana, ya sea que estés en Cristo o no, que te acerques al Señor, que te arrepientas, que reconozcas que eres falto, que le has fallado al Señor y que quieres darle buenas cuentas de tu familia, porque vamos a dar cuentas, hermano. Vamos a dar cuentas de no solamente de nosotros, sino de todo lo que Dios nos puso a cargo. Y eso incluye a tu familia, a tus hijos. Amén. Entonces, te animo, hermano, hermana, pídele al Señor que guíe tu familia, pídele al Señor que te dé sabiduría, amén, para poder corregir las cosas que haya que corregir en casa. Para finalizar, me gustaría ir a 2 de Crónicas. Amén, amén. Y si tú eres una mamá o un papá que está sufriendo por su hijo porque lamentablemente no supiste instruir el camino de Dios desde que era un pequeñito y ahora ya es un adolescente y ya es un joven, recuerda que Dios puede hacer un milagro en tu familia. Clama a Él, pídele de todo corazón. No hay nada imposible para el Señor. Y el Señor puede cambiar ese corazón endurecido por un corazón de carne. Un corazón lleno de la presencia, del amor y del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que clamar por tu familia. Hago mucho hincapié en clamar porque no se trata solamente de decir, ay Dios, ayúdame con mi familia. Sino es clamar. El Señor escucha. Es decirle, Señor, por favor, mira a mi hijo cómo está en esta situación. Ayúdalo, protégelo, líbralo, Señor, de las malas compañías. El Señor nos manda a clamar por nuestra familia, por nuestra descendencia. Amén. Amén, hermanos. Para finalizar, me gustaría ir a 2 de Crónicas. Dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Amén. Hermano, el arrepentimiento no tiene que ser fingido, tiene que ser
sincero. A Dios no se le puede burlar. Pero cuando Dios ve un arrepentimiento genuino que dices, es que realmente quiero cambiar mi familia, quiero que mi familia conozcan al Señor, que todo sea guiado conforme a la palabra, quiero que Dios se agrade en mi familia. Quiero dejar de golpear a mi esposa, quiero dejar de golpear a mis hijos. Inclusive tal vez no hay agresión física, pero quiero dejar de hablarles feo, dejar de hacerlos sentir mal. Cambiar el carácter, amén. No significa solamente que es lo más fundamental y es lo primero, la palabra del Señor, y no la hago menos, pero también significa el amor, hermano, el amor a la esposa, el amor a los hijos, dedicar tiempo a ellos, el preocuparte por sus necesidades, por ellos, el conocerlos, el instruirlos con la palabra del Señor, en ser un buen testimonio también, porque también puede llevar uno todas las otras cosas, que ames a la esposa, que les dediques tiempo, que te preocupes, que los conozcas, que les instruyes la palabra, pero si no tienes un buen testimonio, si no estás predicando con tu carácter, con tu forma de ser, lo que le estás diciendo en la palabra, entonces pasamos a ser piedra de tropiezo para nuestras familias, amén. Entonces, yo les animo, hermanos, hermanas, que usen la palabra del Señor correctamente y que seamos todos edificados en la familia con la palabra del Señor. Dice la palabra en Deuteronomio 6:7, ya para concluir. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. En todo tiempo tenemos que estar leyendo la palabra del Señor y también orando. Sé que hay ocupaciones, sin embargo, cuando tú intentas buscar del Señor, el Señor pone los medios. Dios te ayuda. Amén. El Señor está pronto a regresar. El Señor quiere que su iglesia se prepare. Quiere que todos le podamos dar buenas cuentas. Amén. Porque el Señor no quiere que nadie salga mal en el juicio de las naciones. No quiere realmente la perdición de nadie. Él quiere que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Amén. Nos gustaría finalizar con una oración a mi esposa y a mí para orar, para pedir al Señor por cada familia, para que nos dé fuerzas, para que nos guíe, para que nos lleve a sus pies. Amén. Amén. Ahí donde estamos, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a entender la importancia de la familia, Señor. Por favor, Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor. Muestra, Señor, a cada familia, Señor, por favor, en qué están fallando, Señor, cada uno de nosotros, Señor, en qué estamos fallando, Señor. Muéstranos, Padre, ayúdanos, por favor, Señor Jesús, a poder, Señor, aceptar nuestros errores, para poder ser buenos mayordomos, buenos siervos, Señor. Para poder, Señor, darle su alimento, Señor, a tiempo a cada persona, Señor, a cada integrante de la familia. Para no ser menos a cada niño, Señor, a cada uno de nuestros hijos, sino que los amemos, nos preocupemos por ellos, los instruyamos en tu palabra. Por favor, Padre Santo, te suplicamos, Señor, toca cada corazón, Señor, para que, por favor, Señor Jesús, seas tú, Señor, enderezando todo lo torcido, Señor, para que, por favor, Padre Santo, cada familia sea restaurada, para que haya, Señor, matrimonios restaurados, para que si hay un hombre, Señor, que está alejado de su familia, que salió de su casa para irse con otra mujer, Señor, para que se arrepienta, Señor, y vuelva a su casa, Señor, para que, por favor, Señor Jesús, no haya infidelidad, no haya violencia en la familia, Señor. Por favor, Señor, para que cuidemos, Señor, cada familia a nuestros hijos, Señor, para que no los dejemos en garras del enemigo, Señor, sino que los protejamos, Señor, los instruyamos, los amemos, Señor. Por favor, Padre Santo, para que los proveamos no solamente de alimentos, sino también de amor, Señor. Por favor, de tu palabra, Señor. Sí, Señor, te pedimos, por favor, Señor, líbralos, Señor, a nuestros pequeños, Señor. Cuídalos, Padre, y ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, a hacer nuestra parte como padres. Te lo pedimos en tu nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Tuya es la gloria y la honra, el poder y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.